¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES y empresas familiares? Bueno, las MIPYMES son aquellas empresas que están caracterizadas según la Secretaría de Economía por un cierto número de empleados. En este caso podrían ser hasta de 30 empleados, son un número reducido. También en ocasiones se pueden, digamos, tipificar en función de las ventas, aunque la definición más común es por el número de empleados. Las empresas MIPYME normalmente son empresas familiares. Esto tiene que ver con la propiedad de la empresa, es decir, cuando en la empresa los dueños, en este caso, los que tienen la propiedad de la empresa, son los que participan en ellas, es cuando se puede catalogar como una empresa familiar. La mayoría de las empresas familiares en México son más bien micro, o pequeñas, y en ellas pues, realmente los únicos que participan como empleados, como dueños y como todólogos son los mismos, las mismas personas de la familia, aunque hay grandes empresas familiares, ¿no? Como el Grupo Carso, en donde sí tienen muchos empleados. Simplemente se pueden catalogar así porque tanto los directivos como la propiedad es de la familia Slim. Muy bien, ¿nos podría decir qué problemas tiene la MIPYME y las empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y local? Mira, las empresas MIPYMES o las empresas familiares, perdón, ya me perdí un poco en la pregunta. Ambas o una. Bueno, lo que pasa es que ambas pueden tener problemas similares y algunas son relacionadas específicamente por ejemplo, en este caso a las empresas familiares. En el caso de lo que serían las empresas pymes, tienen problemas en el sentido, por ejemplo, del financiamiento. El hecho de que tengan pocos empleados también se traduce a lo mejor en que tengan pocas ventas o van relacionadas ambas cosas porque son empresas normalmente pequeñas. Esto no siempre suele ser así porque hay empresas, por ejemplo, que tienen que ver con la tecnología, en donde el número de empleados no tiene que ver nada con el volumen de ventas, pero lo que nos caracteriza en este tipo de empresas en donde, sobre todo en México y en nuestra región, donde las empresas son más bien de lo que sería el sector tradicional, sí tenemos normalmente empresas con pequeño número de empleados y con pequeño número de ventas. Entonces, uno de los principales problemas que tendrían ahí ellos es el financiamiento. Es decir, normalmente tienen falta de liquidez y esto hace que se limite su crecimiento. El hecho de que estas empresas a lo mejor, digamos, no tengan el suficiente tiempo como para poder tener una consolidación que les permita acceder a créditos formales, también hace que este sea como un círculo vicioso, porque normalmente pues no llegan a tener más de los 3, 4, 5 años que te exigen para poder darte un crédito. Ese yo creo que sería uno de los principales. La otra es justamente la parte de la profesionalización en cuanto a cómo se gestiona. Es decir, no se organizan bien, no se dividen bien los trabajos, las personas pueden estar incluso formadas profesionalmente, pueden ser licenciados y demás, pero no saben cómo llevar una empresa, no saben cómo el día a día dejarlo de lado en el trabajo diario y formalizarlo en el sentido de planificar, en el sentido de generar estrategias, en el sentido de dividir responsabilidades. Entonces creo que ese es otro de los grandes problemas que tienen las empresas PYME. Las empresas familiares, que son pymes, pues tienen este tipo de problemas, además del que tiene que ver con la parte de qué pasa cuando el que originalmente creó la empresa, pues se tiene que alejar de ella, ¿no? Por cuestiones pues justamente de la edad, de que se murió, etcétera. Y entonces esta parte de quién se queda, si los hijos, si la esposa con la empresa, suele ser un problema importante. Por ejemplo, esto se va también en empresas familiares muy grandes. Una de las cosas que se temía, por ejemplo, en el caso del Grupo Carso era, ¿y qué va a pasar cuando se vaya Slim? Que era el empresario, el dueño de la empresa, la marca casi, ¿no? Y con sus hijos. Lo que él hizo de forma muy inteligente fue empezarlos a involucrar y empezarles a dar actividades formales en la dirección, de tal manera que cuando él se fuera desvinculando poco a poco de la empresa, el impacto fuera menor. Sin embargo, cuando él definió que se iba a quedar como director, pero que ya sus hijos eran los que iban a estar ahí porque él iba a estar más en un aspecto ejecutivo y supervisando, de cualquier manera sí tuvo problemas en el sentido de que las acciones por un tiempo en la bolsa bajaron, hasta que se vio que realmente no cambió nada, ¿no? Que los hijos desde hace mucho tiempo ya venían dirigiendo, que habría un equipo atrás y que todo estaba perfectamente organizado.
Esto es un problema particular de estas empresas familiares grandes, ¿no? Que ellos no tienen el problema del financiamiento, ni el problema de la falta de organización o de la falta de profesionalización. En general, todas las otras empresas familiares, salvo por esta parte, pues comparten todos los problemas de la MIPYME, que vendrían siendo, desde mi punto de vista, estas dos principales: la parte de profesionalismo y la falta de liquidez. ¿Nos podría decir algún problema social, económico o cultural que tienen las MIPYMES y empresas familiares? Sí, mira, hay aspectos que van relacionados, por ejemplo, con los roles. Normalmente en las empresas familiares es bien complicado que las personas adopten un rol diferente en la empresa que en la familia. Entonces, los papás pues quieren ordenar a los hijos y a lo mejor no les dan el espacio de llegar a un acuerdo en el sentido de que ellos opinen, de que ellos den nuevas ideas y de que de veras estas ideas se les tomen en cuenta. Entonces, en muchas empresas familiares, muchas pymes, pasa que el hijo lo mandan a estudiar pues para que mejore las prácticas de la organización, y sin embargo cuando el hijo llega pues se sigue haciendo todo igual porque no se le permite hacer ningún cambio, ¿no? Y lo primero que se dice es: tú no sabes, tú no tienes experiencia, y entonces ni siquiera se le toma en cuenta. Entonces la gran pregunta es: ¿y por qué las empresas no son profesionales si ya hay una nueva generación que sí está formada, ¿no? Que sí está capacitada? Pues es que a esas nuevas generaciones no se les permite hacer cambios. Eso es muchas veces un problema importante. ¿Y existen soluciones a estas problemáticas? Sí, lo que tienes que tener es muy claro qué rol juegas tú en cada momento, ¿no? ¿Cuándo es el momento de la familia? Y entonces ahí qué papel juegas y qué pasa en el caso del negocio, ¿no? Obviamente buscar por tu capacitación, por tu perfil, incluso por los gustos, dónde te puedes desarrollar mejor dentro del negocio, y entonces generar esto, ¿no? Unas responsabilidades muy claras, una organización muy clara en función de qué te toca dentro de la empresa, cuáles las líneas de autoridad. Entonces, qué depende de quién, pero hasta qué punto yo tengo capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Esto es muy importante porque no necesariamente la mamá le tiene que dar órdenes al hijo, sino el hijo le podría dar, o no todas las mujeres van a estar en la parte de recursos humanos, sino a lo mejor tienen capacidades para el manejo financiero de la empresa, que es otro problema, la cuestión del género. Ya, como investigadora, ¿nos podría decir cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES y empresas familiares? Pues mira, en particular yo conozco muchos de los análisis, por ejemplo, que han hecho ustedes aquí en la División de Ciencias Sociales y Económicas de Celaya, o administrativas más bien, ¿verdad? Perdón. Y creo que han encontrado justamente esta parte de dejar de lado el análisis, digamos, simplista que siempre se hace en el caso del financiamiento y de la profesionalización, y encontrar las causas sociales o culturales que explican eso. Es decir, y también encontrar cuáles son los mecanismos que las empresas que han sido exitosas, porque ya en México una empresa que tenga 30 años, aunque no haya crecido mucho, pues ya es exitosa, ¿no? Es una tiendita de la esquina que lleva ahí 30 años, ya es un éxito. Y rescatar justamente aspectos, por ejemplo, como el capital social o el capital cultural, que a lo mejor son una herramienta para que, si nosotros no tenemos el capital financiero, pues podamos a través de otros mecanismos fortalecer a las empresas. ¿Qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPYMES? Mira, lo mejor sería que pudiéramos rescatar todos estos capitales, el capital simbólico, el capital cultural, y que lo rescatáramos como una forma de diferenciarnos de otras empresas de entrada, porque sí nos permite generar una serie de diferenciaciones y de ventajas competitivas que de otra manera no se pueden alcanzar. Y después, encontrando estas otras cosas que ya son comunes y sabemos, generar mecanismos que te permitan acceder o digamos, limitar los que pueden ser unos obstáculos. Por ejemplo, a través del capital social se puede generar una forma de medición diferente del riesgo en las MIPYMES para que ellas accedan a otros créditos. Claro, ellas no van a tener a lo mejor nunca el capital financiero necesario para que un banco las respalde, pero si no se midiera en la forma tradicional el riesgo de las empresas, es decir, no me lo midieras a través de estados de resultados, a través de que quieres que te dé yo un edificio o algo ahí como garantía de mi préstamo, y lo hicieras a través, por ejemplo, de un capital social, en el sentido de que midieras el valor que representa para una empresa la reputación de la misma. Es decir, el hecho de que ahí esté con una muy buena posición en el mercado porque localmente quieren esa marca, porque la gente sabe que es una buena empresa, y que eso lo pudieras valorizar como sucede en otras sociedades como la española.
lo que te permitirían es justamente que las empresas tuvieran un valor incrementado y que entonces si hubiera instituciones de crédito que les quisieran otorgar esos financiamientos, por ejemplo. ¿Y cuál sería el papel idóneo que deberían jugar las MIPYMES y empresas familiares en la economía y en el territorio? Pues mira, las empresas familiares son muy importantes y yo creo que van a seguir siendo muy importantes porque son las que te generan el empleo. Es decir, las grandes empresas como pues digo General Motors, Volkswagen, Honda, son empresas importantes, claro, porque son un buen nivel de exportaciones, porque son inversiones muy importantes, pero si tú lo comparas contra cuál es su capacidad de generación de empleo directo y indirecto, pues es mínimo. Entonces realmente estas empresas difícilmente nos van a poder responder a la generación de nivel de empleo que socialmente se necesitan. Entonces, de entrada ahí es una forma que son un paliativo social siempre a nivel de desempleo. La mayoría de los emprendimientos surgen de eso, ¿no? De la necesidad que tenemos todos de tener un ingreso. Claro. Para finalizar, quisiera agregar algo sobre las MIPYMES o empresas familiares. Pues no, les agradezco mucho la entrevista y espero de verdad que sigan organizando muchos eventos como este con mucho éxito y que tengan muchas ganas de después de esto seguir haciéndolo. Al contrario, agradecemos de su tiempo y nos haya proporcionado la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Les pedí... ya estoy listo. Bienvenida a este tercer Congreso Internacional sobre la MIPYME. Esta es una entrevista sobre MIPYMES y empresas familiares. Le pedimos que las respuestas las haga de manera reflexiva lo más detallado posible. Las respuestas que nos da probablemente se publiquen en algún medio, por lo que pedimos su autorización para hacerlo.